Bien, y como les dije antes de la pausa, lo tenemos aquí en estudio, ya estaba hace un buen rato ahí detrás de cámara, el doctor Jorge Luis Montaño, a quien le doy las buenas noches. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas noches, bien. Siempre un gusto estar en este programa, y siempre un gusto tratar de difundir, educar, informar, llevar, digamos, la información a las bases. Exactamente. Jorge, ya has estado varias veces acá. Algunos de los temas de los que voy a proponerte hablar ya lo has abordado, pero como suelo decir, me remito siempre a Mirta Legrand, que dice que el público se renueva. Y es cierto, es verdad, el público se renueva. Entonces, algunas de las cosas ya las has comentado, por ejemplo, es bueno comentarlas. ¿Qué relación existe? Vos que tenés las dos especialidades, ¿qué relación existe entre la obesidad y la diabetes? Sí, la relación cada vez es más estrecha, en el sentido de que la obesidad, que siempre se relaciona con un individuo que tiene un índice de masa corporal enorme y que es un obeso enorme, en realidad la obesidad hoy por hoy viene cambiando la definición y está más vinculada a la cantidad de grasa visceral que más a la apariencia externa. Ajá. La grasa visceral es esa grasa que queda, hablando en criollo y para que se entienda, en los intestinos, en las tripas, en el hígado, riñones, claro. en el colon, toda esa grasa abdominal que no necesariamente se ve exactamente, externamente es uno como nosotros. Y hoy se sabe que esa grasa abdominal está vinculada a la resistencia a la insulina. Wow. Que es el término que a veces es difícil de transmitirlo para que el Leo, el paciente, lo entienda, pero es nada más y nada menos que más allá de la cantidad de insulina, que en este caso hay muchos diabéticos que tienen mucha insulina y siempre se vincula la diabetes con la falta de insulina. Sí, es justamente porque la insulina va a los tejidos a cumplir su función y los tejidos no le dan bola, no hacen oídos sordos. No lo asimilan. Y no reacciona frente a la presencia de la insulina, que es entrar la glucosa dentro de la célula. Uh-huh. Está como saturada, por eso se llama resistencia a la insulina. Cuando hay una resistencia a la insulina, los tejidos no captan la glucosa y empieza lo que se llama la hiperglicemia. Claro. Si vos decís entonces que esa grasa visceral es la principal causante, vale decir entonces que los tipos como en mi caso, que tengo además de eso, tengo una grasa abdominal sí visible, notoriamente visible, estamos en el horno. Sí, gracias, Jorge. Gracias. No, lamentablemente, no, en esto no hay dos opiniones. Cuanto más grasa visceral, más resistencia a la insulina, ajá, más posibilidades de tener todas las complicaciones que trae consigo la resistencia a la insulina. Evidentemente que cada individuo es un universo, ¿tá? Y hay la famosa frase gordos flacos y flacos gordos, o sea, hay gente que, entre comillas, tiene un índice de masa corporal enorme, es un gran obeso. Sin embargo, se lo llama gordo metabólicamente sano, porque o le aparece muy tarde la diabetes y las complicaciones de la obesidad, y en algunos casos no la desarrolla. Exactamente. O sea que hay todo un componente individual, un componente que viene con el nacimiento, que eso en la medicina ultramoderna, se puede modificar, pero bajando la tierra, el que nace barrigón,
O sea, hay un componente individual muy fuerte que a veces no está en relación con la cantidad de grasa visceral. Ese test tan famoso que lo hemos hablado en otras ocasiones, que es el que piden, por ejemplo, para otorgarte la licencia de conducir o la renovación, ¿qué índice te tiene que dar como para que empieces a alarmarte y bueno, y considerarte ya un diabético? Porque yo he conocido casos de 5 y poco que están tremendamente alarmados porque su médico de cabecera les ha dicho que está complicadísimo la cosa. No, la hemoglobina glicosilada en nuestro medio, en el contexto latinoamericano, para decirlo de alguna forma, sigue siendo un patrón oro, porque es el que nos da, digamos, el resumen de 120 días de glicemia. Actualmente en otros lares aparece lo que se llama el monitoreo continuo de glicemia, que acá en Uruguay hay fundamentalmente para gente menor de 20 años, pero no es, digamos, una herramienta de uso universal. Por eso nosotros la hemoglobina glicosilada le damos suma importancia en cuanto a un control más extendido que una simple glicemia, y ni que hablar una glicemia capilar. De todas formas... Aclaremos un poquitito, porque hablas en términos que por ahí el televidente no entiende. La hemoglobina capilar es la que nos hacemos al pinchar el dedo. Exacto. La glicemia menos fiel, la glicemia menos trascendente, importante, significativa, es la glicemia capilar. Es una glicemia que es aproximativa, tiene otros usos hoy por hoy. Y además te da una muestra de ese momento. Muy pero bien. si lo medís a los 10 minutos te puede dar un totalmente diferente, distinto, ¿no? Totalmente diferente. Bien. Sí. Por eso, la hemoglobina glicosilada, que es un examen de sangre con un reactivo que nos mide la cantidad de glicemia en 120 días, sigue siendo para nosotros el patrón oro, ¿no? Es lo más orientador para cambios de tratamiento, para pronósticos. El diagnóstico con hemoglobina glicosilada se utiliza, pero no es también algo fidedigno. Y 5.8 a 6.2, eso es prediabetes, eso no es diabetes. Diabetes es 6.5, cuando aparece el 6.5. Y si te da menos de 6.5, pero estás en la prediabetes, ¿ya tendrías que empezar a tomar algún medicamento? Sí, antiguamente eso no estaba protocolizado, hoy sí, hoy hay que ver el contexto, pero un individuo que tiene antecedentes familiares de diabetes, que tiene antecedentes ginecobstétricos como hijos grandes, que nacen grandes, que tiene unos kilos de más o que literalmente es un obeso, y tiene una hemoglobina glicosilada que no llega a 6.5, pero que supera el 5.8, y sí, hay que empezar como si fuera un diabético, porque los factores de riesgo de las complicaciones de la prediabetes es la misma que la diabetes. Bien. Entonces, como que no hay mucha diferencia. Jorge, otro de los temas que está siempre en la charla de todos los diabéticos, como vos y como yo, son esa andanada de nuevos productos que han aparecido. Y que, bueno, se nos promete como ser los verdaderos salvadores de los diabéticos. Yo recuerdo que hace no demasiado tiempo, en charlas que tuvimos contigo mismo, decía que no existía productos que fueran milagrosos y que la diabetes efectivamente no tenía cura. ¿Qué podemos decir hoy en día con esa cantidad de productos que aparecen, tanto inyectables como para aspirar, como otros también que son en comprimidos? Exacto. Sí, es vertiginoso la cantidad de productos farmacológicos que vienen surgiendo
y que en este momento están surgiendo, hoy, ahora. El viejo y querido Ozempic, que fue el primero que aprobado por el Ministerio de Salud Pública, ya es viejo, ya es historia, ya es prehistórico. Tiene que unos 2 años en el mercado, más o menos, ¿no? No, acá. No, pues te digo, en el mercado acá en Uruguay. Sí, claro. Es vertiginoso, es exponencial el crecimiento, es rapidísimo, para utilizar una palabra que sea gráfica. El advenimiento de nuevos fármacos, de nuevos productos, de nuevas hormonas que actúan a nivel de la diabetes y de la obesidad. Y siempre se recalca 2 cosas. Primero, ninguno, ni el último que salió hasta hace poco, que tiene más de 5 hormonas juntas, es milagroso. Son medicamentos realmente muy útiles, ayudan mucho, tienen mecanismos que no se conocían, pero inclusive el fabricante, el dueño del laboratorio, para decirlo claro, recalca que si no se hace un cambio de estilo de vida, léase alimentación y léase actividad física, ese medicamento no hace efecto. ¿Tá? Porque además hay que tener en cuenta varias cosas. Primero, ni que hablar, el costo ya determina su elitización. Tal cual. Los costos son en el mundo, y obviamente nosotros siempre somos los rezagados, es el lugar más, Latinoamérica es donde más caros son esos medicamentos. Acá promedio 10-12 mil pesos, promedio 10-12 mil pesos mensuales. Sí, ¿no? Y yo te diría que los últimos llegan hasta 30.000 pesos. No, pues usted decía promedio, bueno, entonces sí, el promedio es más alto. Es un poco más alto. Es de 10-12 sería lo mínimo. Es un poco más alto. Y hay que ver que están surgiendo interrogantes que aún no están siendo respondidas, como qué tiempo se puede usar ese tipo de medicamento. Y si se usa un tiempo de 5 años, que estoy diciendo para nosotros una barbaridad, ¿qué pasa cuando si se deja de usar? Claro. El individuo llega a su objetivo, adelgaza correctamente sus kilos, la diabetes disminuye la necesidad de nuevos medicamentos, pero ¿qué pasa si se retira ese medicamento? Claro. Los estudios son tenebrosos, porque se ha visto que pacientes 5, 6, 7, 8 años de uso de esa medicación lo dejan y el efecto rebote son terribles, no solo para la obesidad, sino para el descontrol de la diabetes. Claro. Entonces uno tiene que tener muchos elementos, muchos ítems en juego. Otro ítem que es triste es el mal uso de esta medicación por parte de la gente que tiene acceso monetario y que la utiliza sin indicación. Sí. Sin indicación profesional, sin indicación clínica, sin indicación fisiopatológica, y que no solamente se está haciendo daño por automedicarse, sino que está perjudicando a todo aquel individuo que puede tener acceso, porque en otros sistemas de salud estos medicamentos están en salud pública, pero le está quitando esa posibilidad al agotar el stock. Claro. Y es un ejemplo, perdona, esto lo quiero recalcar porque en España llegaron a pedir por favor que no compraran la medicación, no porque se estaban haciendo daño a sí mismos, sino porque estaban dejando sin ese medicamento a los obesos y a los diabéticos. Te hago otra pregunta que tiene que ver con esto también, Jorge. ¿Está bueno que una persona que
no sea diabético, pero que quiere adelgazar, consuma esto igual, aunque sea con prescripción médica, o es un medicamento que está pensado en primer término para la diabetes y como efecto, digamos, secundario, un adelgazamiento? Muy buena pregunta. Ahí entra el tema de las dosis. Las dosis para la diabetes son mucho menores que las dosis para la obesidad. Las dosis para la obesidad son mucho mayores. Es el mismo producto o productos muy similares al original de los Ozempic, que es el semaglutide, pero con dosis muchísimo más altas. ¿Tá? A ver si entiendo. ¿Qué pasa entonces si un diabético, o mejor dicho, un diabético sí, pero que está más preocupado por su figura, ¿no? Por su figura, que tiene que tomar una dosis más elevada de lo que fuera solamente para la diabetes? ¿Corre riesgo de que esa hiperglicemia se pase a una hipoglicemia? Está buena la pregunta. No solo eso, sino que como esta sustancia estimula mucho al páncreas, un individuo que no es diabético y tampoco tiene una obesidad para que esté indicada esa medicación, pero tiene un sobrepeso, lo que está haciendo es entrando a la diabetes. Claro. Porque está forzando su páncreas a secretar más insulina, ¿tá? Porque la insulina, además de ser una hormona que actúa a nivel periférico, metiendo la glucosa dentro de las células, actúa a nivel cerebral, diciéndole al cerebro, no coma. Claro. Jorge, vamos a tratar de aprovechar de mejor manera el tiempo. La idea de invitarte era para hablar de dos temas que a vos te interesa, sobre los que has escrito incluso artículos en revistas especializadas, y que tienen unos nombres que asustan cuando uno los dice, ¿no? Pero que no debe ser tanto así. Te llevo primero al síndrome cardiorrenometabólico. Claro, no, es solo fuegos artificiales. Lamentablemente, digo, hay un idioma técnico que no podemos sortear. Pero, digo, lo que quiere decir ese síndrome, que hoy se sabe que el riñón, el corazón, la diabetes y la obesidad tienen mecanismos similares que actúan en formas sincrónica para perjudicar al riñón, perjudicar al corazón, la aparición de la diabetes, la aparición de la hipertensión, la aparición de alteraciones en los lípidos, el colesterol malo, el colesterol bueno, no solo en cantidad, sino en calidad. O sea, todos esos mecanismos que tienen como denominador común una inflamación crónica producida por el tejido adiposo, repercute en la función renal, que repercute en la función cardíaca, que repercute en las arterias. ¿Tá? Es harto complejo si lo decimos del punto de vista académico, pero del punto de vista cotidiano, hoy por hoy la nefrología, la cardiología, la endocrinología, la diabetología y la obesología como que tienen denominadores comunes cada vez más estrechos. Es un verdadero compendio de redes que están intrincadas, que esto hasta hace relativamente poco tiempo atrás no se tenía conciencia. Para ser claro, si el riñón empieza a complicar, seguramente va a caer el corazón y seguramente va a caer las arterias. Claro. Que antiguamente se trataba una cosa, se trataba otra cosa, en forma separada, a tal punto que hoy la medicación moderna actúa en esos diferentes órganos. Vos sos un profesional que está constantemente actualizándose. ¿Te parece que se ha tomado debida conciencia en la comunidad médica de esto que hablas? ¿Se logra trabajar de forma mancomunada estas especialidades?
Pua, qué pregunta. Te hago tirarte contra tus colegas. No, y lamentablemente hay claroscuros, ¿no? Hay lugares donde sí se hacen jornadas con cardiólogos, con nefrólogos, con diabetólogos, con endocrinólogos, con oftalmólogos, con cirujanos vasculares. Se hacen jornadas multidisciplinarias que son riquísimas, digamos que son las más ricas de todas. Inclusive el traumatólogo tiene un rol importante en todas estas patologías. Pero conociendo la Universidad de la República y la Facultad de Medicina por dentro, si no empezás desde chico, después para tener la mentalidad del trabajo en equipo y sentir lo que es un trabajo en equipo, es un poco difícil. Y cuanto más pasan los años y cuanto más manías agarrás y más cacuetes agarrás, es muy difícil trabajar en equipo. Y la Facultad de Medicina en ese sentido, lo digo con mucha propiedad, ha tenido muchas dificultades para que del arranque todavía se sigue hablando, todavía está la mentalidad de la salud igual a médico. Eso es una inercia que viene del año 1893, la fundación de la Facultad de Medicina, que lamentablemente corrió todo el siglo XX y sigue en el siglo XXI. El médico es un escalón arriba de la licenciada en enfermería, del psicólogo, de todos los licenciados, fisioterapeutas, licenciado en psicomotricidad, licenciado en podología, como te comentaba, que por suerte es una carrera que se viene. Digo, y no hay, digamos, eso tendría que ser desde el inicio de todas estas carreras. Y ni que hablar que es el área de la salud. Claro. Lamentablemente nosotros fallamos en ese sentido, seguimos fallando, y por ahora para romper eso hay que seguir. La esperanza es la última que se pierde, hay que seguir. Y tendrá que partir esa iniciativa, me da la sensación, por lo que deduzco de tus palabras, precisamente de la facultad, porque de lo contrario... Sí, y más que la facultad, la Universidad de la República, de una vez que se ponga, que el área de la salud realmente no sea un estamento teórico, si me escuchan los decanos, pero es un estamento teórico. Se sigue el médico, es el médico, la licenciada en enfermería, si está, si no está. Y yo que soy docente de la Facultad de Enfermería, y bueno, y toda mi vida he trabajado con enfermería. Sabes la importancia que tiene ser profesional. Si tenés un buen equipo de enfermeras, tu trabajo se disminuye en un 50 o más. El estrés, el contacto con el paciente, la recepción del paciente, la preparación del paciente. El paciente le dice cosas a enfermería que al médico no le dice. Sí, tal cual. Jorge, ya tenemos por ahí detrás de cámara nuestro próximo invitado, pero hay dos temas más que quiero abordar contigo, pero te voy a pedir que voy a apelar a tu poder de síntesis. Bueno. El otro tema, que no tiene un nombre tan difícil como ese, pero más o menos, ¿no? La fisiopatología del hambre. Eso es muy interesante, ¿no? Porque ya está identificado, por supuesto que siempre se descubren cosas nuevas y siempre uno está aprendiendo, pero digo, hay sustancias que te dicen, quiero comer, y hay sustancias que te dicen, y todas están en el cerebro conectadas con el tubo digestivo, ¿no? Y hay sustancias que te dicen, no comas más, ¿está? Y existe el hambre por necesidad y el hambre por placer, ¿está? Claramente está el hambre
digo, si no comes morís. O sea, el hambre para reservar energía, para aportar energía, y el hambre por placer. Presente. Cuando hay un desequilibrio entre el siga y pare, aparece la obesidad y la diabetes, casi nada. Claro. Las redes... Viene todo de acá, ¿no, Jorge? Más que nada, ¿no? Sí, no. Hoy por hoy hay muchas hormonas del tubo digestivo que, claro, se meten allá arriba, ¿no? Y en zonas que están en el inconsciente, que son sustancias que te dicen, pará, loco, no sigas comiendo, porque no precisás más comer, no, tenemos mucha energía de sobra. ¿Y qué pasa? Así como hay resistencia a la insulina, hay resistencia a esa sustancia. Entonces el cerebro no le da bola. ¿Está? Entonces sigue comiendo. Y para peor, existen sustancias muy bien identificadas, que una de ellas son los endocannabinoides, que es muy parecida a la marihuana producida por el cuerpo, sí, natural, claro. ¿No? Que le da placer, ¿está? Y hay otras sustancias que frenan, ¿está? Por ejemplo, la serotonina. La serotonina es un neurotransmisor del equilibrio. El obeso en general y el diabético tiene alterado ese equilibrio de la serotonina y de las hormonas del placer. Entonces, en conclusión y resumiendo, la comida es una adicción y se tiene que tratar como tal. No es que el señor que es un alcohólico porque es sinvergüenza, o el señor que utiliza cocaína es un rezagado social. No, además de tener hábitos que son sumatorios, la comida es lo mismo que la marihuana y la cocaína, o sea, cada vez precisa más. Claro. Y lo increíble es que lo que da más placer son los alimentos ultraprocesados. Sí, claro, está pensado para eso, ¿no? Son hechos para eso, justamente. Exactamente. Claro. Jorge, te llevo el último tema, que creo que no es para nada menor. Vos, como siendo la persona que comenzó, digamos, con la tarea de crear la Asociación de Diabéticos de Rivera, hoy ya en pleno andamiento, me gustaría que lo comentaras vos a la teleaudiencia y fundamentalmente a los diabéticos de Rivera. ¿En qué pie está la Asociación de Diabéticos? Y bueno, la Asociación de Diabéticos sigue viva, con las dificultades que toda organización civil tiene, pero por suerte hay un grupo de gentes en los cuales yo en algún momento pienso saltar, porque ese grupo de gente tiene su propia motivación y su propia vida, que creo que va a llegar a buen puerto. Yo siempre pienso en la frase, no sé ni quién la dijo, pero me quedó grabado, que muchos ven las oportunidades como dificultades y otros ven las dificultades como oportunidades. Ajá. Yo pienso que nosotros tenemos que quedarnos con lo último, y las dificultades que son inherentes a al ser humano en general, a la idiosincrasia vernácula nuestra de acá, yo pienso que de a poquito vamos a ir sorteando y creo que soy un convencido que se puede hacer algo en colectivo. Individualmente podés ganar un premio Nobel, pero como que no tiene una repercusión trascendente, significativa. Siempre creo en lo colectivo, y donde se unen muchas fuerzas en torno a un mismo fin, yo creo que puede salir algo muy positivo. Inclusive no solo positivo, sino hasta tengo fe y esperanza en que sea algo innovador.
Esperemos que así sea. A propósito de que no, está viva la asociación y que va, bueno, esta semana va a haber una importante reunión, ¿no? ¿Querés comentarlo? Sí, nos estaremos reuniendo con los legisladores del departamento para plantearle, bueno, de que estamos acá, estamos tratando de llevar adelante, estamos tramitando la personería jurídica justamente para tener una mayor llegada a todos los otros estamentos departamentales y por qué no nacionales. Y tenemos unas cuantas ideas que lo venimos discutiendo, y más allá de lo convencional, que es la subvención de medicamentos, la subvención de insumos, la subvención de esto, de aquello, creo que tenemos que apuntar a elementos que a veces, sinceramente, no tengo la respuesta, que no se apunta, que es la subvención a la alimentación saludable. Tal cual. Y ni que hablar una promoción real a la actividad física, porque siguen siendo los pilares del tratamiento de estas dos enfermedades pandémicas, que cada vez hay más, que son la obesidad y la diabetes. Tal cual. Jorge Montaño, como siempre, un gusto, y siempre nos va a faltar tiempo para hablar de cosas, pero bueno, ya nos hemos acostumbrado a que vengas cada tanto a hablar de... Exactamente, lo hacemos en capítulos, no hay problema. Exacto. Gracias, Jorge. No, como siempre, a las órdenes.